Reyes Magos en la dichosa palabra, la dichosa definición, la dichosa en general. Invito a mis colegas a que se autodenuncien frente a ustedes. Ayer se celebró el natalicio de don Fray Servando Teresa de Mier, este fabuloso insurgente de vida aventurera y picaresca, que afirmaba que la sabiduría es algo muy distinto a la inteligencia. Respecto a esto, Sogail Rinpoche, un maestro budista contemporáneo, nos dice: nuestra sociedad fomenta la inteligencia en lugar de la sabiduría y celebra los aspectos más superficiales, hostiles e inútiles de esa inteligencia. Nos hemos vuelto tan falsamente refinados y neuróticos que tomamos la propia duda por verdad. Y así la duda, que no es otra cosa a veces que un intento desesperado del ego por defenderse de la sabiduría, queda deificada como objetivo y fruto del auténtico conocimiento. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Obsérvese, la modernidad ha llegado a la dichosa palabra con la tecnología de Germán Ortega, por fin. En vez de la tarjeta, ¿verdad? Sí. 11 años después. El pasado miércoles 16 de octubre, el autor irlandés Oscar Wilde hubiera cumplido 159 años. Este autor, que bastante polémico por muchas cosas en su vida, decían que más que fútbol le gustaba la decoración de interiores. Decían que en la universidad él tenía decorado su cuarto con plumas de pavo, lo cual le ganó pocos amigos y no pocas críticas. Luego se dedicó a dar conferencias con esta afición, incluso llegó a casarse con una señorita llamada Constance Lloyd, y dice que pasó semanas y semanas intentando retocar el vestido de novia. A pesar de esto, él era abiertamente homosexual, lo que le valió, además de la cárcel, bastantes denuncias, y se dice que su tumba, que está en Père Lachaise, en el cementerio de París, pues habían construido ahí como una esfinge voladora, ¿no? Desnuda. Yo fui hace no tanto y la habían cubierto incluso con unas mamparas de cristal porque la gente da besos a la tumba de Oscar Wilde. El caso es que estaba desnuda y pues uno con ganas de divertirse le cortó el pene a esta estatua y desapareció. Apareció mucho tiempo. Era el estatua. Era el estatua, era la esfinge de él, Ya. en teoría. Y se dice que apareció tiempo después y que los policías lo utilizaban como pisapapeles. En 1912 intentaron reacomodar esta estatua, le pusieron una prótesis de plata, obra de Johnson, un escultor, y ahí sigue, así sigue esta polémica figura, incluso después de su muerte, de Oscar Wilde. De él es esta frase: solo se puede aspirar a perdurar en el recuerdo de los comerciantes si no pagas tus facturas. Nosotros no queremos tener deudas ni siquiera con ustedes, a pesar de sí querer perdurar mucho tiempo aquí, pero venimos dispuestos a darles lo que prometemos cada sábado. Dichosas palabras. Yo soy Laura García, buenas noches. Pues ya que Laura habló del divino Oscar Wilde, me voy a comer mis propias palabras, voy a omitir mi presentación de esta noche y voy a recordar algo que decía Oscar Wilde acerca de que la tierra es un teatro. Sí, la tierra es un teatro, pero el reparto es bastante malo. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Yo también voy a cambiar mi presentación en homenaje a Oscar Wilde porque me hiciste pensar que qué bueno que se murió Oscar Wilde, porque si no sería famoso por su longevidad y no por su obra. ¿Sí? Y ahora es famoso por su obra y por lo que veo por el pene de plata. Sí. Entonces eso es muy bonito. Siempre las cosas se valorizan con el tiempo, ¿no? Yo quiero contarles que estuve en la primera Feria Internacional del Libro de Acapulco, que hoy debe estar cerrando con unos conjuntos magníficos. El país invitado fue Cuba y fue una delegación espléndida de escritores cubanos, presidida por Pablo Armando Fernández, un gran poeta. Bueno, ya hemos lanzado nuestra pregunta a Twitter, ya tenemos algunas respuestas. Ha llegado la hora de valorar más a nuestros artistas y escritores que a nuestros futbolistas. Conste que es pregunta. Por si alguien tenía la duda de que aquí no se iba a hablar de fútbol, también vamos a hablar de fútbol. Aquí es un tema nacional, ya rebasa No, y con en este mucho la momento, sección sí, deportiva. y de preocupación. ¿En este momento por qué? En
este momento, pues... Porque pues, nada más ir a Brasil 2014. No eches la Bueno, sal, es Laura, un no buen es ahorro, cierto. ¿no? Perdón, tenemos una última oportunidad en Nueva Zelanda el 13 de noviembre. Bueno. Ahora Alex Lora ya va a demandar al Tri por llamarse Tri, porque el Tri verdadero, el real, El el original. auténtico, el original, pues es el Tri, ¿no? De Alex Lora. El de El otro día Avándaro. oí eso. El de Avándaro. Three souls in my mind. Bueno, Así vamos se llama. a comenzar con disquisiciones, preguntas. Miguel Moreno y Gallardo, qué bonito, tiene apellidos de adjetivo. Pregunta, ¿qué es la cicuta? ¿Qué es la Así, para cicuta? empezar. Pues, La cicuta es un veneno. O, bueno, en realidad es una planta cuyo jugo es venenoso. Entonces, si uno la... un veneno famoso. Muy famoso, ahora vamos a decir por La qué. filosofía. Bueno, primero la planta. La planta es una planta común en algunas partes, sobre todo a las orillas de los ríos, y se encuentra bastante a la mano, lo cual es bastante peligroso y preocupante, aunque yo no conozco a nadie que se haya muerto de haber probado la cicuta, pero bueno, es una planta y el jugo de esta planta se supone que se hacía antiguamente en la antigua Grecia, infusiones que se juntaban con opio y con otras hierbas. Un poco, en la antigua Grecia se utilizaba sobre todo para aplicar la pena de muerte. Cuando había prisioneros, pensaban que era mucho menos sangriento, mucho menos doloroso, porque lo que hace la cicuta es que te produce un adormecimiento de los músculos y de las piernas, y bueno, pues te quedas dormido y te moriste. Es un adormecimiento, perdón, paulatino, ¿no? Sí, Que primero sí, se sí, empieza sí, por claro. los pies, luego los dedos, Exactamente. las puntas de los dedos. A juzgar por el testimonio más famoso De no sé. Platón, de hecho, exacto, nosotros conocemos la cicuta porque uno de esas muertes por pena de muerte que aplicaron en el 399 a.C. fue la de Sócrates. Sócrates era una persona no tan grata en el imperio porque parece que tenía amigos políticos que eran acusados de traición, no quiso hacer el servicio militar y se fue un ratito en lo que se les olvidaba que tenía que irse al ejército. Hablaba no siempre de todo lo bueno del gobierno, sino que también sacaba los trapitos sucios y bueno, pues en un momento dado fue juzgado, hubo una votación, le declararon culpable, estuvo como 40 días, estuvo en la cárcel y la persona que custodiaba... Acusado de corrupción a De menores. Sí, exacto, y corrupción. de ateísmo. No de menores, de jóvenes. De jóvenes. Y de atentar No, contra el bien público, Como ¿no? Que era ateísmo. como la patria. El celador, el que lo cuidaba en la cárcel, le contó, o eso cuentan, todo lo que había pasado, o más bien los efectos de la cicuta cuando la ingirió Sócrates, de cuáles eran sus efectos, o que había visto a él que le había pasado a Sócrates, se lo contó a Platón y Platón lo contó en uno de sus libros y por eso nosotros tenemos ese registro de lo que había sido la muerte por cicuta. En realidad ahora se utiliza mucho como analgésico porque en dosis muy pequeñas pues se usa mucho para aliviar el dolor y como tal cual tranquilizador muscular. Entonces, bueno, pues en medicina sí, no sé hasta qué punto está utilizado mucho, pero hay que decir que la etimología de esta palabra tiene que ver más con sus efectos que con la palabra. Viene del griego, konas, que significa girar sobre, que es un poco como este vértigo, ¿Mareo? el Sí, mareo mareo. que te da pues los efectos al probar la cicuta. Y bueno, pues sí, se utilizaba mucho como pena de muerte en la antigua Grecia. Yo creo que como todos los venenos, pues siempre depende de la dosis, ¿no? O sea, todos los venenos de alguna manera, como muchísimas medicinas, realmente la distancia entre un veneno y una medicina Y una a veces droga, casi no ¿no? existe, porque Sí. todas las drogas, pues depende de la dosis. Como la vacuna, o sin sea, embargo, depende de la pues, es dosis. la- O sea, Sí, se sí, te no, pasa un poco la sobredosis de dosis medicamento, y pues, muchas es un veces veneno, mortal. ¿no? Ujú. O a veces, pues muchos de los venenos, cuando te los van dando poco a poco, son una excelente protección o una excelente medicina, Sí, es ¿no? que el principio activo es el que mata, que es la Claro. cicutina, ¿sí? Así como Eso es lo que se utiliza el en medicina. principio activo de los artistas plásticos es la plastilina, el principio activo Es la cicutina. es la cicutina. Porque con Y eso el hacen problema los es que moldes. parece mucho al perejil, así que aguas con sus Bueno, de hecho hay Hay que- muchas variantes de la cicuta y una se llama cicuta mayor que también se llama, o es más conocida como cicuta de Sócrates y está la cicuta de perejil. Así hay una... ¿Cicuta mayor o cicuta madre? ¿No? ¿No? Sí, bueno, que se llama mayor, no madre lo de sé, todas lo- las- La lo voy a madre de todas las investigar. cicutas. Lo que está padre es que la palabra veneno viene de venerar, de la misma palabra donde viene Venus, de veneración,
Venerio. de venerar y de venere, o sea, todo está conectado por allá. Y bueno, por allá. veneno y amor no está mal la idea. Sí, o sea, Es Venus igual y adictivo. veneno, ¿no? Pero Una me parece- sobredosis de amor quizá también pueda ser mortal. Sí, hay Bueno, gente que hay, se hay muere que así. recomendar también Analgésico. el diálogo de Platón donde cuenta la muerte de Sócrates, el Fedón, que además es un muy buen resumen de las ideas principales de Platón, ¿no? Y de este análisis de ideas que han sido tan importantes en la historia de Occidente y que han preocupado tanto a tantas generaciones de personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Si hay una recompensa para los que se portan mejor que para los que se portan peor. Todos esos temas están ahí desarrollados en el Fedón de una forma muy, muy grata, muy hermosa, muy elegante, ¿no? Ahora que hablas de la cicutina, Eduardo, la cicutina hoy en día también es polémica porque está planteada como para ser usada en la eutanasia. Todo este debate y esta polémica que hay ahora mismo para aplicar la eutanasia a enfermos terminales o voluntariamente que quieren acabar con su vida, se utiliza la cicutina. Es uno de los... Bueno, hay Uno de en tantos. México era hasta hace unos años famoso, no sé cuál sea la situación hoy, pero era famoso porque podían cruzar la frontera muchas personas que en Estados Unidos querían acabar con su propia vida y comprar un medicamento veterinario, que está en una frase famosa en México, bueno, ahorita no me acuerdo. ¿Nembutal o qué? El Nembutal, exactamente, Nembutal. sí. Nembutal. Y se usa porque, al igual que otras medicinas, pues no crean muertes espantosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se aplica la electrocución, o en otros países que aplican la pena de muerte con ahorcamiento, La horca, etcétera, la horca. son muertes realmente muy... además de muerte, viene la tortura previa a la muerte. Son realmente horribles. Segundos horribles. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, algunos han logrado, entre comillas, que la pena de muerte ahora sea a través de ciertas sobredosis de medicamentos que La no son inyección tan letal. espantosas como... Exacto, la inyección letal es básicamente eso, ¿no? Y si alguien Perdón, voy sabía- a decir la dichosa definición Sí. para ir lentamente envenenando, ¿Al público? Ay. estimulando el principio activo de la inteligencia, búsqueda y exploración. Peligrar por la fuerza de los vientos si se trata de una embarcación. Fracasar, frustrarse, irse a pique. Estar inquieto por la incertidumbre acerca de lo que conviene hacer. La dichosa palabra viene de una palabra latina que significa debajo y de otra palabra latina que significa encima. O sea que ahí está el... Pues para los que sepan o Contradictorio. atinen, de Michael Carruthers, un extraordinario antropólogo, ¿por qué los humanos tenemos culturas? Este texto que nos ofrece Alianza Editorial de antropología filosófica, un tema siempre actual. Y la semana pasada ya les anunciábamos uno de estos libros, 5 títulos que son la colección de Pluralia sobre poesía indígena. Este es de Enriqueta Lunes, es de Tzotzil, Cantos de Luna. Perdónenme mi Tzotzil, pero no sé decir el título. No voy a hacer ni el intento, pero bueno, es poesía. Ahí está en pantalla, no hay Viene en versión bilingüe. Para que aquellos que no sepamos Tzotzil lo podamos entender y leer. Viene con un audio para que también escuchemos la voz de la autora leyendo sus propios poemas. Está padrísimo para oír realmente la pronunciación y la musicalidad del Tzotzil. Y también tenemos un gran clásico de la literatura inglesa, La línea de la sombra, en una edición de Lectorum, una de las grandes novelas de Joseph Conrad, que le gustará a todos los seguidores de esta literatura de Conrad, o a los que gusten de las novelas en que el hombre tiene que luchar con el mar y sus elementos. La línea de la sombra. Bueno, tenemos que irnos a un corte, pero en breves momentos regresamos con ustedes.
En este día en que también se celebra, si no recuerdo mal, el fallecimiento de don Lázaro Cárdenas, aquí en La Dichosa Palabra. Bueno, saludamos al público que nos ve vía internet en ¿qué? En línea. En línea, ok, canal22.org.mx. Ok, también los invitamos a que nos escriban por Facebook y por Twitter, ¿no? En @ladichosa22 y en Facebook La Dichosa Palabra. Comuníquense por favor también a nuestros teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Tenemos la pregunta de hoy que salió ya en las redes desde hace ya un ratito. La pregunta de hoy es: ¿ha llegado la hora de valorar más a nuestros artistas y a nuestros escritores que a nuestros futbolistas? Contesten ustedes Creo que esta será por el momento. polémica pregunta y tan actual en este momento de tensiones. Echando sal sobre la herida. Exactamente, de tensiones frente a los medios de comunicación. Hay respuestas interesantes. Hay respuestas, sí. Sí, hay. A ver, ¿qué A ver, empezamos alguna. a tener? Pablo. Sinue Gux dice, los futbolistas son escasos y deben ser bien valorados. la ley de Los la artistas y compensación. escritores de igual forma también son valiosos e importantes. ¿Alguien más? Sí, aquí lo que dice Isaac Villegas es que en realidad tendría que ser nuestros y de la humanidad, pues, porque no hay que limitarnos a los países, sino que es que lo bueno viene de todos los lados y está por todos lados. Dice de su parte, Oscar Wilde, incomparable y único. Pues sí, ¿verdad? Aquí nos dice Silvia Lira León: para valorar a los artistas y a los escritores, sobre todo, primero habría que conocerlos. Ese es el gran problema. Esta es una, que yo creo que es como una especie de autocrítica. La afirma Pinocho y dice: eso sucederá cuando la gente prefiera leer, escribir o crear antes que ver la tele. No, espérense una hora. espérense, no se vayan. No se vayan. ¿no? Rodolfo García Noegrat nos recuerda una frase de Jorge Valdano: el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Bonito. Fíjate, Nastenka Bovary dice, claro que sí, creo que en el arte no se trata de competir entre sí, muestra su visión del mundo y el arte en cualquiera de sus formas perdura más que el fútbol. El fútbol ya se convirtió en puro negocio. Aldo Mac dice sí, pero también a nuestros, subrayado, artistas y escritores, no solamente a los extranjeros. Muy bien. Ok. Bueno, seguimos aquí con sus preguntas. Hola. Luz Elena Gómez nos hace una pregunta pues muy añeja. Nos pregunta que si podríamos decir qué es eso del año del caldo. Muy caldoso, entonces. Que hace mucho tiempo le preguntaron eso. En el año del En el año del caldo, año de Maricastaña. No, y el año de Mari Castilla. En efecto, yo creo que la expresión también es viejita. Viejita, No sé qué tan viejita, pero también podríamos decir que la expresión el año del caldo es del año De la del canica. caldo. Es o del año de la canica. El año en que inventaron las canicas. Hay distintas teorías. Muchos piensan que esta expresión del año del caldo viene de que solía llamársele caldos a los vinos y que los vinos se dejaban a fermentar. Todavía, Se le ¿no? sigue llamando así. Sí, Sí, a mí no me gusta el diccionario nada, pero dice, el diccionario de la Real Academia dice que caldo puede ser un jugo vegetal, incluido el vino, que sirve para alimentarse. Claro, entre otros A mí me licores. parece horrible, entre otras cosas, porque yo sospecho que... Bueno, ¿Te gusta el que caldito? No, que la palabra caldo viene de Calor. caliente, De algo de que se calor, calentó. o de algo caliente. Es cierto que pues, antes, o todavía hoy, en algunas regiones, pues cuando hace frío, se calienta el vino para beberlo y pues es sabroso un vino calientito cuando hace mucho frío. Pero pues, realmente yo pensar en los vinos como en algo caliente, a mí, pues, no sé, no me gusta mucho. Pero parece que los enólogos sí dicen que eso se sigue usando. O sea, que Sí, la las primera bodegas lo llaman. fermentación esta que se hace se le llama caldo por alguna... Yo creo que por una asociación, porque tienes razón. O sea, caldo viene de caliente, pero por una asociación con la sustancia así... Pero no hay un momento en el que sí, en el proceso se calienta y luego ya se deja fermentar. Actualmente no sé si antes se llegó a hacer, pero eso ya es pregunta como para un Para un especialista. enólogo realmente, ¿no?
Pero en la actualidad, que yo sepa, pues no se calienta el mosto para fermentarlo sé, ni nada, que yo sepa, pero a lo mejor ahorita yo no nos sé dirán. nada. A mí Alguien no que me sí gustan sepa los de vinos que nos caldos diga. a los vinos porque caldo lo siento yo en un tipo caldo de pollo y entonces la grasosa evocación contexto. semántica que me da sobre eso no me gusta. Y ¿no? es un poco afectado en el español de México llamarle caldo a un vino, ¿no? Es como para distinguirte de los que no saben que se les llama caldos a los Ajá, vinos, ¿no? sí, puede Yo creo ser. que es un poco... Seguramente. Pero sí, como Pero dices si tú, lo sabes. caldo hasta de las brujas, ¿no? Ahora, hay Caldo un- de la bruja. Sí. Hay algunas caliente. cosmogonías que hablan del caldo original. El caldo primigenio. Como del caldo primigenio. O sea, si la cuestión tiene que ver con Antigua, a lo mejor tiene que ver con el origen, digamos, cuando el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, flotaba Aleteaba, sobre el caldo. aleteaba. ¿no? Sí, sobre bueno, las Yo me pero en sé esa que hubo un mitología, no, año- digamos, en la versión judeocristiana, no se calienta precisamente. El mar. El Bueno, mar, es una no, no. idea, es una idea Está que- en otras mitologías muy que tiene claramente referencia, sí se que es calienta. chistoso, que tiene referencia, digamos, según los mitólogos y Joseph Campbell habla de ello. No por de nada que- tenía nombre de sopa, de caldo. Claro. Vamos a decirlo de una vez. Claro, Joseph Campbell decía que en las antiguas mitologías, No dio hambre, no dio hambre, No, Laura. es grande. Joseph era, Campbell, era, la verdad. Joseph Campbell decía que Salud a pues, todos, era una referencia mítica al útero, ¿no? Al útero de una gran divinidad femenina de la cual había surgido todo, ¿no? Había parido el mundo. Que Y- por y eso el útero está calientito, eso hay que Y que el reconocer. útero, era lo que te iba a decir, que el útero está calientito, entonces se está cocinando el niño. El Aún mundo. hoy, en las teorías científicas acerca de los primeros instantes que sucedieron al Big Bang, pues sí se habla de que toda la materia estaría condensada en una especie como de plasma a temperaturas altísimas. Es Y decir, que la vida también. pudo haber un caldo. Se habla del caldo primigenio en la Claro, teoría bueno, de Opa. pero eso es- Esa es una de las versión. posibilidades del origen de la vida en la Tierra, pues tiene que ver con que haya surgido de una interacción con el calor. Incluso hay vida en las profundidades donde hay erupciones volcánicas en el fondo del mar. No, y en la pues ahí hay- escuela te dicen que es, digo, que la vida surgió en el caldo primigenio, ¿no? O sea, que los ¿Ah, sí? aminoácidos, claro. Yo no los recuerdo la aminoácidos- expresión el caldo primigenio. El caldo ¿Ah, sí? primigenio ¿A qué escuela? Hay nena donde también les hablaban de No, Sí, caldo. sí, maestro. es más, estoy casi seguro que hasta en el libro de texto gratuito Viene. venía que en el Se hablaba caldo del caldo primigenio, primigenio, fíjate. los rayos de la atmósfera Oye, pero- habían caído en ese mar y habían ayudado a organizarse las primeras tripletas de los aminoácidos para formar la primera cadena del DNA. Y se hablaba del caldo primigenio. Entonces, Aunque es decir algo el que año nadie del ha podido caldo, reproducir realmente en un laboratorio, por más que lo calienten, lo enfríen, nada, nadie realmente Nadie ha podido lo ha hecho. crear No, de jamás. materia inorgánica. Jamás. Ahora, Es una el año del hipótesis, caldo, es una sí- hipótesis, sí hubo ¿no? un año del caldo como tal, cuentan que a finales del En la siglo época virreinal. XVII, En la época virreinal. momento, en el siglo XVII a finales hubo un año, o bueno, hubo varios años, vaya, pero hubo un año en concreto que empezó a aplicarse un impuesto a los vinos, a los vinagres, a los licores, a una serie de líquidos considerados pues Suntuarios. de De lujo lujo. o algo así. Entonces les aplicaron un impuesto que duró varios años, parece ser, en el virreinato. Y entonces el año del caldo era el año en el que se pagaba Oye, eso está Se buenísimo. puso ese Esa sí impuesto puede al ser, caldo, ¿no? a los caldos. Esa sí Se puso puede ese ser. impuesto. A Pues los también caldos. podría ser, ¿no? Y antes hablaban del año de Mari Castaña. Hay una serie de alusiones que tienen que ver con cosas del pasado, un pasado además muy incierto y muy impreciso, porque el año del caldo nadie sabe decir pasado si, ambiguo, esa si es te un están poco la diciendo idea. que es hace 5 años o 500. Hay también otra expresión, en España se utiliza mucho el año de la pera, y la gente dice que porque es la pera, ¿no? Es el fruto, pero es que la pera no se refiere al fruto, sino más bien a la perilla con la que se apagaban los quinqués. El aparatito con el que Tapabas. se tapaba, entonces se Era. apagaba Ah. la vela, eso era la perilla, y se dice que cuando algo es del año de la pera, en realidad es la perilla, que es cuando se utilizaba en la luz todavía. Sí, Sí, me o- gusta, me Actualmente gusta ya estamos tu- en el año del dimmer. Sí, Entonces, el año del libro. Pero me gusta la hipótesis de Laura porque realmente nos habla que Esa a es lo muy mejor buena. más que
que estas hipótesis científicas... No, porque científica no pudo ser, porque es muy pudo vieja. ser. Es No, más científica bien no es. una, No, sí, una no, expresión, no puede ser. Dichosa una palabra expresión que científica. pasó en Sí, sí, sí. tiempo Hay otra más y ya no folclórica. sabemos a qué se refería. El año de la polca, refiriéndose al Carlos baile V. cuando estaba No, era el baile de salón más popular de todas las cortes Claro, de las europeas de polcas, sí, sí. Europa del Este. O y sea, la que polca. nosotros ya pasamos el año de la Macarena y se nos olvidó apuntar cuál era. Y del perreo y de... Que ya vayamos a la dichosa. Sí. Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra Nuestro año. del día de hoy. Ok. La dichosa palabra del día de hoy, peligrar por la fuerza de los vientos, si se trata de una embarcación, fracasar, frustrarse, irse a pique. ¿No? Estar inquieto por la incertidumbre acerca de lo que conviene hacer. Perdón, es que se me olvidaron mis lentes. No, pero hoy está más chiquita la letra Sí, en está más nuestro chiquita la libreto. letra, yo creo. La dichosa Sí, sí está palabra más chica. viene de una palabra latina que significa debajo y de otra palabra latina que significa encima. Eso es lo que estamos buscando y para los que contesten, Laura. Algo muy grande para que todo el mundo lo pueda leer es este libro de los garabatos, la segunda parte, porque la primera fue un éxito. Aquí tenemos de Taro Gomi, este japonés que había sido muy simpático. diseñador industrial y luego se dedicó a ilustrar libros infantiles y empezó a hacer maravillas como esta, que se trata de colorear, de dibujar, pero sobre todo de incentivar un poco la creatividad y la imaginación. Esta es la segunda parte y es del Fondo de Cultura Económica. Y también tenemos ejemplares de un libro que se me antoja leer cuanto antes, de Guadalupe Nettel, El matrimonio de los peces rojos. Estábamos hablando hace un momento del vino como un caldo y este libro obtuvo el Premio Internacional Narrativa Breve Ribera del Duero, que otorga justamente la denominación de origen Ribera del Duero, con un jurado en el que estaban Vila Matas, Martínez de Pisón y muchos otros grandes escritores. Felicidades a Guadalupe Yo ya Nettel lo por leí. este. Yo ya ¿Está lo leí. bueno? Sí, está bueno. Es muy buena Guadalupe Nettel, en mi humilde opinión. Y también a partir de hoy vamos a estar obsequiando suscripciones a la revista Este País, una por programa, para el que primero que la solicite y responda a nuestras dichosas palabras. La revista Este País cumple este mes 8 años de incluir el suplemento Este País Cultura, que incluye textos de Gabriel García Márquez, ni más ni menos, y muchos otros notables escritores que están en esta revista Este País. Más bien ha vuelto, ¿no? Porque ya lo tuvimos aquí en la dichosa un rato y ha vuelto. Eduardo. Ha vuelto la La revista hemos Este País recuperado. a nosotros. Sí, felicidades a Malena Mijares. Y la novela del color de la leche de Nell Leyson, con un prólogo de Valeria Luiselli y traducción de Mariano Peirú. Debe ser muy buena porque es de editorial Sexto Piso. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte, pero en un segundito regresamos. No le cambien. Aquí seguimos en la dichosa palabra hoy 19 de octubre y para seguir caldeando el ambiente tenemos más preguntas de todos ustedes, pero antes recordarles que tenemos una repetición de las transmisiones de los sábados en vivo. Los lunes en la madrugada por internet en la dirección que antes les daba Germán a la 1 de la mañana de lunes a martes y esta semana, bueno, estas semanas nuestra transmisión de los miércoles, de la madrugada de los miércoles se retrasa una hora debido a la cobertura que está teniendo Canal 22 del Festival Cervantino, que está buenísimo. Así que estaremos este miércoles a la 1:30 de la mañana. Para trasnochadores e insomnes, o como dice mi padre, qué bueno, porque así en España te podemos ver en vivo. Saludos también, por supuesto, a todos los que nos siguen por YouTube y en línea. Y aquí seguimos recibiendo más mensajes, pero antes tenemos Yo un quería servicio a la comunidad. invitarlos a la presentación de Génesis de una estética virtual, un libro de Margarita Ramírez González, que no debo mover para que salga ahí en la pantalla. Es una edición de Conaculta.
es un libro muy interesante sobre cuestiones estéticas contemporáneas. Va a ser el viernes 25 a las 6 de la tarde en la sala Adamo Boari de Bellas Artes. Y vas a estar tú. Yo voy a presentarlo junto con otras personas. Y también los queremos invitar mañana a mediodía los que anden en la ciudad circulando. Lunes. El lunes. El lunes, es cierto. El Ya lunes. te saltaste el mejor día de la semana. No me lo quiero saltar. No me puedo saltar mañana, el día de mañana. Perdón, el lunes, en el marco del 6º Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebra en Ciudad de Panamá, del 21 al 23 de este mes, Fernanda Tapia, en su programa de la W, invitará a algunos dichosos a conversar. Ahí estarán Laura, Germán y Eduardo, de entre las 2 y las 4 de la tarde, para que le pongan. Ahí están, al para hablar mucho, muchísimo. Vamos a seguir hablando aquí, por ejemplo, Judith Vasconcelos nos pide que hablemos del Marqués de Bradomín. Órale. Del Este Marqués es de Bradomín, personaje. pues el único e irrepetible, diría don Ramón del Valle Inclán, Marqués de Bradomín. Bueno, el Marqués de Bradomín, yo creo que seguramente muchos de ustedes lo recuerdan de aquel verso de Antonio Machado que musicalizó Juan Manuel Serrat. Ni un seductor mañara, ni un Bradomín he sido, que pues para muchos eran referencias un poco extrañas. Bueno, don Miguel de Mañara fue un famoso don Juan, que después se arrepintió, pero aquí en el caso del Marqués de Bradomín, es un personaje literario inventado por Valle Inclán, probablemente uno de los más simpáticos y polémicos y paradójicos personajes de la literatura española. Y yo diría que el personaje está delineado en 4 obras que se llaman sonatas. Sonata, que curiosamente las escribió primero sonata de otoño, luego sonata de verano, de estío, luego sonata de primavera y luego sonata de invierno. Pero realmente las 4 sonatas se deberían leer, digamos, para entender la vida del Marqués de Bradomín en orden, ¿no? O sea, la primavera, que es la primera parte de su vida, ir viendo la vida del Marqués de Bradomín, que es, pues, estas 4 sonatas, para muchos son la prosa modernista más importante de la literatura española. O sea, el modernismo se tradujo sobre todo en poesía, pero en este caso las 4 sonatas dicen que es un texto que refleja toda la mentalidad del modernismo, de la literatura modernista de 1894-95 a principios de siglo, ¿no? A 1907, 1910, ¿no? Que es, pues digamos, el periodo que se llamó en otros lugares Art Nouveau o Modern Style, pero aquí, adecuado a la literatura española, es una cosa ligeramente distinta. Bueno, es que el modernismo empezó en Hispanoamérica, exactamente, con Rubén Darío. Y fue la primera vez en la historia de la lengua española que una corriente literaria comenzaba en este continente, y los españoles llegaron tarde al modernismo. Nicaragüense, que influía a la península. A la península, claro, que de hecho, pues Rubén Darío, no recuerdo exactamente, pero es más o menos contemporáneo, casi estrictamente contemporáneo de Valle Inclán. Y Valle Inclán aquí en el Marqués de Bradomín es un personaje, diríamos, es un personaje que el mismo Valle Inclán dice que es feo, es feo, es católico, pero a la vez va en contra de las corrientes culturales de su época, como todo modernista, un rebelde. Pero es un hombre también ególatra, muy metido en él mismo dice en una parte, los españoles se dividen en 2 tipos de personas, el Marqués de Bradomín y los demás, ¿no? O sea, yo y todos los demás, ¿no? Era modesto. Él por eso Machado dicen, no he sido un Bradomín porque es una especie como de Casanova, como de Don Juan, pues era feo, paradójico, rudo. sí, pero que quiere ser un seductor. La primera parte trata pues de que él es un aristócrata, entonces siempre tiene este espíritu contradictorio de que por un lado valora mucho el conservadurismo, valora ciertos principios católicos, ciertos principios de raza, de aristocracia, etcétera. En el último pasaje participa en las guerras carlistas, del lado de los aristócratas, y de alguna manera es como una especie de proyección del mismo Valle Inclán, que era un personaje muy chistoso,
muy contradictorio, y él dice que es gran parte del prólogo de su literatura esperpéntica, contradictoria, en que lo burlesco... Con mucho autobiográfico. Mucho autobiográfico, pero realmente es como una crítica a la burguesía. El personaje es una crítica a la burguesía y a los intelectuales españoles, a este espíritu decadente que llegó a España, pero también conservador, desfasado, paradójico, donjuanesco, con rasgos. Ahora que mencionas Italianistas, que ¿no? es un personaje de ficción, un aristócrata de ficción, tengo entendido que el rey Juan Carlos creó un marquesado de Bradomín para un heredero de Valle, para hijo. un descendiente de Valle Inclán, ¿no? Pero eso tiene poco tiempo, eso me parece que es de 1981. Sí, pero es simpático que Sí, la claro, realidad claro. esté imitando a la ficción A la ahora, ficción. porque No, pero- realmente yo creo que cuando le puso el nombre de Bradomín, pues era un invento. Digo, no sé si Y que no es un sitio si hay un invento, físico, ¿no? ¿no? Yo no conozco ¿No? ningún sitio No, físico. yo no sé. Yo me tampoco. imagino que es pura ficción. Pero que con todas Incluso estas si él era cualidades- Valle Inclán, ponerle Bradomín tiene como sentido, ¿no? Literario hasta cierto punto. Pero con las cualidades que decía Germán que tenía este personaje, que haga un título nobiliario y se lo dé el primero que sea, y además es hereditario, es decir, los nietos, los bisnietos ya de Valle Inclán, todos van a tener ese título en honor a este personaje Porque hay que él títulos creó. nobiliarios que no son hereditarios, eso es importante aclarar. Ahora, en- cuando hablas de Inglaterra. que la realidad está imitando a la ficción, es un fenómeno que podemos ver también en otros lados. Seguramente las leyes laborales mexicanas se inspiraron en el Proceso de Kafka. ¿sí? Las y, leyes. Sí, las leyes. No, bueno, las laborales son infames. Ajá. Pero bueno, es un personaje, yo les recomiendo muchísimo que lean a Valle Inclán, es un literato fabuloso, Fíjate que con hace- una riqueza lingüística increíble. Yo creo que inventaba también medio palabras, Claro, era un hombre... El periódico del Mundo hace unos años hizo una lista de, bueno, ya ves, las listas estas que salen de vez en cuando, y situaba las sonatas de una de las 100 novelas de la literatura española imprescindibles. Sí, yo creo dentro que es, digamos, serían como las memorias, porque todo es autobiográfico. Él lo está contando, el Marqués Bradomín lo está contando en primera persona. ¿No? Ahora, Todas lo sus que aventuras. hace Tablada en poesía en el modernismo, que es comenzar con poesía muy correctamente modernista y luego derivar hacia las vanguardias, es algo semejante a lo que le pasa en prosa a Valle Inclán. a Valle Inclán. Es decir, las sonatas comparadas con Tirano Banderas Que es son una muy cosa distintas. muy En distinta. Tirano Banderas ya hay un lenguaje casi cubista, cortado, fragmentario, grotesco, como tú lo acabas de calificar, que esperpéntico. la cuestión es perpéntica. ¿no? Sí, sí, que es el final de la obra de Valle Inclán y que, bueno, pues es una también... Y el Tirano personaje Banderas es una sí, maravilla, sí, el es una personaje es una maravilla, es como, no sé, como el Doctor Atle, como de esos personajes rarísimos en la vida real. ¿no? Y de hecho, antes hablaban de la corriente que se hacía en Hispanoamérica y se va para allá y de los intercambios que había. Valle Inclán estuvo 2 veces en México, bueno, vino a Estados Unidos un rato, estuvo bueno que lo viajando. mencionas. Estuvo a finales del siglo XIX, cuando viajar no era lo que es hoy. Vino, se dice que no le fue tan bien económicamente, que además se metió en líos legales. Todavía no era tan famoso en España, se regresó. Y luego vino aquí como unos 20, 30 años después y ahí ya sí era mucho más famoso. Y entonces ya el recibimiento que le dieron, me parece que era Álvaro Obregón el que estaba en el gobierno en ese momento y fue colaborador, por ejemplo, del Universal. Él colaboraba y vino a parte de las actividades y de los festejos del centenario de la independencia. Bueno, Entonces, una cosa fabulosa del Marqués de Bradomín es que la sonata de Estío, toda sucede en México. Y realmente la descripción en la sonata de Estío de México es Tal cual. fabulosa. O sea, de la imagen que tienen los españoles de que era un país lleno de mezclas raciales, de extranjeros, un país donde las mujeres están llenas de curvas, dice, ¿no? Las mujeres son más curveadas que las españoles. Hablando de la pera. Y que son más hablando de la pera, ¿no? Que son más lujuriosas y que se llama la niña Chole, es la amante de Bradomín aquí en México
y la descripción de México y de las ruinas prehispánicas y de la añoranza de una civilización perdida y de las ínfulas de los mexicanos, del hablar del mexicano, está descrito fabuloso ahí en... Hay que decir en que el Marqués de él, a Guadalupe. pesar de todo lo que viajó, nació y murió en Galicia. Está enterrado, creo que en Santiago de Compostela. Vámonos con la dichosa palabra de esta noche, que se define así: peligrar por la fuerza de los vientos, es decir, es un verbo. Si se trata de una embarcación, fracasar, frustrarse, irse a pique, estar inquieto por la incertidumbre acerca de lo que conviene hacer. La dichosa palabra viene de una palabra latina que significa debajo y de otra palabra latina que significa encima. Así de contradictorio nos ponemos esta noche para llevarse los siguientes libros. Cuentos fantásticos con cuentos de Kipling y de muchos otros, una cortesía de Trillas, una antología de cuentos fantásticos para ustedes. Y una de las obras no famosas de Lope de Vega, El castigo sin venganza, en una edición de Antonio Carreño. Y del gran Editorial Alain Cátedra. Malouf, perdón, El viaje de Baldassare, Premio Príncipe de Asturias de Letras 2010 de Alianza Editorial. Pues ahí tienen algunos de esos libros que vamos a estar dando esta noche a las personas que nos digan de qué dichosa palabra estamos hablando esta noche. Y ahora nos tenemos que ir, pero no se vayan porque queda más. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y vámonos rápido con una nueva pregunta de Roberto. No, miento, esta no es una nueva pregunta, esta es una aclaración. ¿Tú quieres hacerla o no? Bueno, una pregunta si no. ¿Alcanza a leer el nombre? Roberto Huitrón sí dice, fue Oparín quien mencionó el caldo Oparín, sí. primigenio Oparín. en el origen de la vida, la evolución química de las moléculas. Ahí está, Gracias, Roberto. Oparín. Oparín. El caldo primigenio. Gracias por su aclaración. Esta pregunta creo que es de Brian Rojas Andrade, si no leo bien su nombre, discúlpeme. Nos pregunta sobre la palabra pozole, que a qué horas vamos a comer, digo, que de dónde viene, La palabra pozole no viene de ningún lado, a dónde va. porque la decimos como se decía en azteca, pozole. ¿sí? Si viene de algún lado el pozole es de la cocina. ¿sí? Hay toda una teoría sobre los distintos ingredientes y cómo tienen que ponerse primero los más ligeros y luego los más pesados, es decir, comenzar ¿sí? con el limón y luego culminar con los... maíz. El maíz cacahuacintle descabezado. Estos rojitos que tienen el centro blanco, rabanitos. Esos son los más pesados de Son todo. los más pesados. Mira. Sí. Bueno, pero El rábano tiene es que de ver los con, creo que en su origen, al menos eso dice Guido Gómez da Silva, es significa espumoso o reventado. Ujú. También hay una bebida de maíz que se llama pozol, sí, que si uno se Honduras, espera ¿no? lo suficiente, y aquí en México también, si uno se espera lo suficiente, se fermenta y o sea que hay Y tiene pozol espuma, tipo chocomilk y pozol tipo trago. Trago. Pero bueno, el pozole es uno de los platillos mexicanos más tradicionales para los que nos están viendo en Teherán o en otros países. O en Japón, en- deben saber que está hecho con un tipo de maíz que es maíz cacahuacintle, que es un maíz muy rico. Muy gordo, Gordo. de grande. Y bueno, por ahí, de ahí viene. ¿sí? Dicen que se de utilizaba reventar. mucho como para agasajo de la gente que venía de afuera, incluso de rituales también religiosos, y que en realidad, bueno, yo he leído, soy la menos Sí, es dedicada a una de las decirlo, cosas que se dice, pero que claro. querían preparar un banquete y estaban preparando tortillas y a la hora de estar cociendo el maíz, con lo que estaba saliendo de la espumita lo empezaron a mezclar porque pues, había que hacer más comida y de ahí, pero bueno, no deja de ser una leyenda. Viene del año del caldo, Del año porque del caldo. realmente el pozole, Al ya, que le empezaron ya que a comenzamos dar. con un caldo, Exactamente, pues sí. lo estamos terminando. Sí, con y ¿no? que dicen que realmente lo hacían más que con perro, porque algunas gentes creen que el xolotl escuintle
o el escuincle, era el que se hacía con el pozole, pero ahora se cree que más bien se hacía con una especie de tlacuache. Sí, ¿no? el tepozcuincle. El tepezcuincle. Tepezcuincle. El tepezcuincle Que es era... un roedor. Es un roedor Es una también, ratota. una especie como Aunque una yo he leído ratota. que ese Qué roedor riquera, solo ¿no? se da en alturas menores a los 2000 metros, lo cual nos dejaría en la incógnita de que le pondrían al pozole en Pues de hecho Tenochtitlan. hay una, altiplano, hay una teoría, lo no sé si Podrían legendaria o ponerle no, tlaxcalteca que era lo que sobra de los sacrificios humanos de cuando ofrecían en los No corazones. sobraba nada, todo está sabrosísimo. Todo estaba muy sabroso y sabía muy rico. Sí, de que la Bueno, tesis de que No a se veces coman le a las echaban, culturas prehispánicas. de que No. le echaban Ellas algo ya de se carne comían. humana. Quedémonos con que era el año del Bueno. caldo. Tenemos aquí en la mesa un trofeo que nos otorgó el Círculo Nacional de Periodistas AC. Son las Palmas de Oro 2013. Muchas gracias al Círculo de Periodistas por otorgarnos Muchas gracias. esta distinción a este programa que pues continúa. Exactamente. Continúa, ¿eh? Perdura. Perdura. Que perdura esto. Perdura. Como las Se nos palmas. está convirtiendo en un programa del año del caldo, pero todavía seguimos acá. Y Calentito. bueno, antes de que entre Las respuestas. Decimos las palabras. antes de eso, las respuestas a todas las dichosas palabras, yo creo que vámonos rápido. La dichosa palabra de esta noche, debimos dar la pista de que era el título de un libro de López Velarde, a mí se me pasó mencionarlo, Peligrar por la fuerza de los vientos, y se trata de una embarcación, desde luego era zozobrar, que viene de estas dos raíces latinas de que está por abajo, pero está por arriba, no sabe uno dónde anda. Mira cuando lo que el- viene por el abajo y mar por está arriba. en tensión. ¡Tachán! Y aquí Zozobra. en la mesa tenemos... Para que no zozobre la festividad. No. Y el agasajo. Si alguien no va a zozobrar es Laura García, que cumple años. Un aplauso para nuestra querida y admirada compañera. Laura, Gracias. muchas felicidades. El bollo se llama. Que se Gracias. siente cumplir años. Estas son las mañanitas que Muy cantaba el mucha rey David. dichosa. Caben todos. Pueden pasar aquí a probar este rico pastel que tuvo bien la producción también. Gracias a todos. Se ve muy rico el Pues muy pastel, bien, ¿eh? nos vamos a quedar contigo, Laura, El disfrutando este productor debe pastel. haber puesto Invitamos a ahí las todos. mañanitas y el mariachi Vargas de Tecalitlán no pudo Está afuera. venir, pero Está en el estacionamiento, porque no sí está en cabían el todos. estacionamiento, no cabían todos los mariachis. Sí, pero es que ahora hay leyes y ya no puedes dar serenata callejera. Oye, sí, eso es cierto, Sí. porque a mí me pasó el otro Ya ves día que te con- ¿Ah, pasó sí? el ¿Por el otro nivel día. de decibeles o qué? ¿Puedes poner un No, disco no a todo sé, volumen, pero no cuestiones puedes poner... de paz pública. Pero aquí adentro sí se puede, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. Esperamos verlos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en todos los medios en que se transmite este programa, internet, redes sociales, etc. Felicidades a los Los ganadores. ganadores. Ah, y felicidades a los muchos ganadores como Maribel Ruiz, Diego Valdés, Felipe Rojas, etcétera, etcétera. Todos los que llamaron y pidieron libros o suscripciones o los obsequios de esta noche. Germán Ortega, Eduardo Casar, la cumpleañera Laura García. Pablo, Eduardo, Los quedamos esperamos la próxima. comiendo. Laura. Muy buenas noches. Pues con qué lo vamos a partir. Oye, pero